Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los relatos más potentes y, la verdad, más cinematográficos de todo el Nuevo Testamento. Hablamos de la resurrección de Lázaro. La narra el evangelista Juan con un nivel de detalle increíble. Y es que esto es mucho más que la historia de un hombre que vuelve de la muerte. Es un drama familiar, es una prueba de fe brutal y, al final, casi un thriller político. Las consecuencias de este hecho lo cambiarán absolutamente todo. Totalmente. Y para analizarlo bien, vamos a apoyarnos en un comentario exegético que va al detalle. Se mete en el texto original, en el griego, para ver qué hay detrás de cada palabra, de cada gesto. No se trata solo de leer la historia, es como desmontarla para ver cómo funciona el mecanismo por dentro. Exacto. Esa es la misión de hoy. Queremos desentrañar todas esas capas del relato. Porque hay preguntas que, saltan a la vista. ¿Por qué Jesús, sabiendo que su amigo está al borde de la muerte, espera? Espera deliberadamente 2 días antes de ir. Claro. ¿Y qué nos dice la reacción tan distinta de las dos hermanas, de Marta y María, ante la misma tragedia? Y sobre todo la gran paradoja. ¿Cómo es posible que el milagro que demuestra su poder absoluto sobre la vida sea precisamente lo que firma su sentencia de muerte? Pues si te parece, empecemos por el principio, por la familia. Son el corazón de esta primera parte. Venga, vamos a ello. La historia nos sitúa en Betania, un pueblo a las afueras de Jerusalén, y allí viven 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. El texto deja algo muy claro desde el principio. No son simples seguidores, son amigos íntimos de Jesús. Dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero Lázaro cae gravemente enfermo, y las hermanas le envían un mensaje a Jesús que es una pequeña obra de arte. Es fascinante, de verdad. No le dicen, ven corriendo, sánalo, por favor. Le dicen simplemente, Señor, mira, el que amas está enfermo. Y ya está, es todo. Es de una sutileza increíble. Es como si su confianza fuera tan grande que solo necesitan exponerle el hecho. Pero es que además aquí el texto original nos da una pista que a menudo se pierde en la traducción. Ah, sí. ¿Sí? El verbo griego que usan para amar, filio, no habla de un amor universal, un amor divino. Habla de un afecto personal, de una amistad profunda, recíproca. Ellas apelan directamente a ese vínculo, a su amistad. O sea que es muy personal. Y hay otro matiz clave. No dicen el que te ama a ti, sino el que tú amas. Ponen todo el foco en el afecto de Jesús, que se considera perfecto, y no en el de ellos, que como el de cualquiera, pues es imperfecto. Qué bueno. O sea, no es solo un mensaje, es casi una apelación a su relación. Le están diciendo, la responsabilidad de actuar es tuya porque tu amor es el que cuenta. Es increíblemente sutil. Y justo aquí es donde la historia hace algo que, sinceramente, me deja perplejo cada vez que lo leo. Jesús recibe la noticia y en lugar de salir corriendo, el texto dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días. 2 días. Con su amigo del alma muriéndose. A ver, desde un punto de vista puramente humano, es incomprensible, no tiene sentido. Pero aquí está la clave de todo el relato. Esta demora es una decisión deliberada y tiene un doble propósito. El primero es pedagógico, poner a prueba la fe de las hermanas y de los propios discípulos. Y el segundo es teológico, preparar el escenario para un milagro de una escala muy, muy superior. Claro, no es lo mismo curar a un enfermo que resucitar a un muerto. Y no solo eso. No es lo mismo resucitar a alguien que acaba de morir que a alguien que lleva 4 días en la tumba, ya en descomposición. Quería que el milagro fuera tan rotundo, tan innegable, que no dejara lugar a ninguna otra explicación posible. Entiendo el punto teológico, pero desde una perspectiva humana sigue siendo un poco duro, ¿no? Dejar que tus amigos sufran esa angustia durante 2 días más solo para preparar el escenario. A cualquiera de nosotros nos parecería una frialdad terrible. Sin duda. Y el texto no esconde esa tensión. Pasados los 2 días, Jesús anuncia a sus discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Y la reacción de ellos es de pánico. Le dicen: «Maestro, hace poco intentaron apedrearte allí. ¿Y vas a volver?». Volver era un riesgo mortal. Y su respuesta es una de esas metáforas un poco crípticas que a veces usa. Les dice, ¿no son 12 las horas del día?
El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Es su forma de decir que mientras esté cumpliendo la misión que el Padre le ha encomendado, está protegido. Camina en la luz. El comentario lo resume con una frase muy potente. Somos inmortales hasta que hemos terminado el trabajo que Dios nos ha encomendado. Les está diciendo que no teman, que su hora no ha llegado todavía. Y para justificar el viaje les dice, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero voy a despertarle. Y claro, los discípulos no pillan la metáfora para nada. Se alegran, dicen, Señor, si duerme se salvará. Piensan que es una buena señal, que la fiebre ha bajado o algo así. Es un malentendido que le sirve a Juan, el evangelista, para mostrar la perspectiva de Jesús sobre la muerte. Usar dormir como eufemismo era común, pero aquí tiene un sentido más profundo. Para él, la muerte no es el final, es un estado reversible. Pero como ve que no lo entienden, tiene que ser brutalmente claro. Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Les confirma que la demora tenía un propósito directo para ellos, para su fe. Y esta primera parte del drama se cierra con Tomás, al que siempre recordamos como el incrédulo, pero que aquí tiene un momento de una lealtad pesimista, pero a la vez muy valiente. Al ver la determinación de Jesús, les dice a los demás, «Vamos también nosotros, para que muramos con Él». Es casi gótico, pero es admirable. Reconoce el peligro, no es ingenuo para nada, pero su lealtad es más fuerte que su miedo. Tomás representa esa fe que avanza a pesar de la duda y del terror. Pues con esa mezcla en miedo y determinación, finalmente emprenden el viaje. Y claro, cuando llegan a Betania, el panorama es desolador. Lázaro ya lleva 4 días enterrado. La casa está llena de gente, amigos, familiares. Sí, que habían venido de Jerusalén para dar el pésame, lo que nos indica que era una familia importante y respetada en la zona. Y es aquí donde el narrador nos muestra el contraste tan marcado entre las dos hermanas. En cuanto a Marta, que siempre es descrita como la más práctica, la más extrovertida, en cuanto oye que Jesús llega, sale corriendo a su encuentro. María, en cambio, la más contemplativa, se queda en casa sumida en su dolor. El encuentro de Jesús con Marta es pura tensión. Sus primeras palabras son una mezcla de fe inmensa y un reproche que apenas puede contener. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una declaración de fe potentísima, pero a la vez limitada. Cree en su poder para sanar, pero cree que ese poder depende de su presencia física, como si no pudiera actuar a distancia. Y enseguida intenta matizar, como si se diera cuenta de su propia duda. Y añade, «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Lo ve como un profeta, ¿no? Como un intermediario muy poderoso, pero no como la fuente del poder en sí misma. Exacto. Y es para hacer añicos esa concepción limitada que Jesús le responde con una de las frases más importantes de todo el Evangelio. No le dice voy a rezar por él. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Que no es poca cosa. Es una afirmación radical. Es que esa es la clave de todo el Evangelio de Juan. No dice yo te voy a dar la resurrección, como si fuera algo externo que él gestiona. Dice yo soy. La solución al problema de la muerte está aquí, de pie, hablando contigo. Está llevando la conversación de un milagro concreto, resucitar a Lázaro, a una verdad universal sobre la vida eterna. Es un cambio de paradigma total. Y por eso la pregunta que le hace después es tan directa, ¿no? ¿Crees esto? Es como decir, vale, ya te he dado la respuesta, ahora te toca a ti posicionarte. Y la confesión de Marta es espectacular. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Una confesión de fe perfecta, aunque, como veremos en un momento, la fe intelectual es una cosa y enfrentarse a la realidad cruda de la muerte es otra. Totalmente. Después de esta conversación, Marta vuelve a casa y llama a su hermana María en secreto. Le susurra, el Maestro está aquí y te llama. La reacción de María es muy diferente a la de su hermana. Se levanta deprisa y va hacia él, y al llegar se postra a sus pies. Fíjate en el gesto. Marta había ido a su encuentro, de pie, para dialogar, para razonar. María se arroja al suelo y le dice exactamente las mismas palabras que Marta. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras, pero el tono es completamente distinto, se intuye. Completamente. El comentario subraya esto. En boca de Marta sonaba a reproche teológico. En boca de María, postrada y llorando, suenan a un lamento puro,
a un corazón roto. No argumenta, simplemente expone su dolor, y sus lágrimas se convierten en su oración. Y esa oración silenciosa, ese dolor sin filtros, provoca una reacción inmediata y profundísima en Jesús. Ese momento, con María llorando a sus pies y la multitud expectante, es de una tensión increíble. Y es ahí, conmovido por todo ese dolor, donde Jesús da el primer paso hacia el milagro. El texto dice que al verla llorar a ella y a los que la acompañaban, se estremeció interiormente y se conmovió. Es una reacción visceral. La palabra griega que se usa en hebrimésato es muy fuerte. No es una simple tristeza, es una especie de indignación, de enfado profundo. Algunos intérpretes creen que se indigna ante el poder de la muerte, ante el sufrimiento que causa en la gente que ama. Y entonces pregunta, ¿dónde le habéis puesto? Y lo llevan a la tumba. Y aquí llega el versículo más corto de toda la Biblia, pero quizá uno de los más reveladores. Jesús lloró. 2 palabras que lo cambian todo. El verbo griego, dakruo, no describe un lamento a gritos, describe el acto de derramar lágrimas en silencio. Es la manifestación más clara de su humanidad. El que es la vida misma se quiebra ante el dolor de la muerte de su amigo. Siente el dolor de los demás como propio. Es que ese versículo es demoledor. En solo 2 palabras, el texto derriba cualquier idea de un Dios distante. Lo humaniza por completo en medio del milagro más divino. Y sus lágrimas, además, dividen a la gente que está allí. Exacto. Algunos, conmovidos, dicen, «Mirad cómo le amaba». Reconocen la autenticidad de su dolor. Pero otros, más cínicos, aprovechan para sembrar la duda. ¿No podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, o no tiene tanto poder como parece, o no le importaba tanto como para evitarlo. Y con esa tensión en el aire, llegan al sepulcro. Era una cueva, con una piedra enorme sellando la entrada. Y Jesús da una orden que deja a todos helados. Quitad la piedra. Y es aquí donde la fe de Marta, que antes había hecho esa confesión tan perfecta, choca de frente con la realidad. Es ella, la práctica, la que interviene con una objeción terriblemente humana. Señor, hiede ya, pues es de 4 días. Es un detalle brutalmente gráfico, el realismo más crudo frente a la promesa divina. Es como si dijera, una cosa es creer que eres el Mesías, y otra muy distinta es abrir una tumba en la que mi hermano se está pudriendo. Y el detalle de los 4 días no es casual. Había una creencia popular judía, en esa época, que decía que el alma del difunto permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, con la esperanza de poder volver. Al 4.º día, al ver la descomposición, el alma se iba definitivamente. La resurrección era ya imposible. Claro. Quiere que nadie pueda decir que Lázaro en realidad estaba en coma o en un letargo. Precisamente. Por eso le responde a Marta con un recordatorio suave pero firme. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitan la piedra. Y entonces Jesús, antes de hacer nada, levanta los ojos al cielo y reza en voz alta. Y él mismo explica por qué lo hace. Lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Está preparando a los testigos. Quiere que entiendan que el poder que van a ver no es suyo, sino que viene del Padre. Y entonces llega el momento cumbre. El texto dice que clamó a gran voz. Lázaro, sal fuera. Esa gran voz es muy simbólica. Se interpreta como la voz del Evangelio que llama a los que están muertos en sus pecados para que salgan a la vida. Y también es una prefiguración de la voz que, según la teología cristiana, llamará a todos los muertos de sus tumbas en el día del juicio final. La orden es directa, es personal y tiene una autoridad absoluta. Y la imagen que sigue es de película de terror y de milagro a la vez. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. O sea, sale de la tumba, pero sigue siendo un cadáver a ojos de todos, envuelto en su mortaja, sin poder moverse bien. Es una imagen poderosísima. Jesús lo llama a la vida, pero es la comunidad la que tiene que devolverlo a la vida normal. Por eso su última orden es práctica y liberadora. Desatadle y dejadle ir. Quitadle las ataduras de la muerte y dejad que vuelva a vivir entre vosotros. Un milagro de esta magnitud, en público, a las puertas de Jerusalén, era imposible que no tuviera consecuencias. Y son inmediatas y, como todo en esta historia, radicalmente opuestas.
polariza completamente a los testigos. Por un lado, Juan nos dice que muchos de los judíos vieron lo que Jesús y creyeron en él. La evidencia era tan aplastante, tan irrefutable, que su única respuesta lógica fue la fe. Pero luego está el otro grupo. El texto dice que algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es increíble el matiz. No van a anunciar la buena nueva, van a delatarlo. Lo cuentan no como un milagro, sino como un problema. Exacto. Y esa delación provoca una reunión de emergencia del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Y la pregunta que se hacen en esa reunión es, para mí, una de las cosas más fascinantes y terribles de todo el relato. No se preguntan, ¿será este de verdad el Mesías? Se preguntan, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Es que lo admiten, no niegan el milagro, no dicen es un truco o es mentira, reconocen que hace muchas señales. Su problema no es la verdad del hecho, es la consecuencia política del hecho. Ese es su único cálculo. Su miedo es que la popularidad de Jesús se dispare, que se produzca una revuelta contra Roma, y que los romanos aplasten la rebelión, destruyendo el templo y la nación. Es pura realpolitik. La verdad es secundaria frente a la supervivencia del sistema. Y en medio de ese debate, interviene el sumo sacerdote de aquel año, Caifás, y pronuncia la frase que sella el destino de Jesús. Caifás, impaciente, corta la discusión y dice: «Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Es la lógica fría de la razón de Estado, el sacrificio de un inocente por el supuesto bien común. Y aquí es donde el evangelista Juan, como narrador, hace un inciso y le da un giro teológico espectacular a las palabras de Caifás. Es asombroso. Juan explica que Caifás no dijo eso por su propia cuenta, sino que, por su cargo de sumo sacerdote, estaba profetizando sin saberlo. Estaba anunciando que Jesús iba a morir por la nación judía. Y Juan va más allá y amplía el alcance de esa profecía involuntaria. Y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es una ironía tremenda. Las palabras cínicas de un político que busca justificar un asesinato son reinterpretadas como el anuncio del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Es la paradoja final. El milagro, que demuestra que Jesús es la vida, es lo que precipita la decisión de darle muerte. El texto es tajante. Así que desde aquel día acordaron matarle. La resurrección de Lázaro es literalmente la causa directa de la crucifixión. Repasando todo lo que hemos analizado, es evidente que el relato de Lázaro es mucho más que un milagro para dejar a la gente con la boca abierta. Es una obra maestra que explora la fe, la duda, el dolor humano, la identidad de Jesús. Hemos visto cómo una demora que parecía cruel era en realidad un acto calculado para revelar una gloria mayor. Y cómo la fe y la duda pueden vivir en el mismo persona, en el mismo instante, como le pasa a Marta. Confiesa a Jesús como el Mesías y un minuto después le advierte de que el cadáver de su hermano huele mal. Es un retrato de la condición humana increíblemente honesto. Y sobre todo, hemos visto esa paradoja brutal de cómo el acto supremo de dar vida se convierte en el catalizador directo de la conspiración para dar muerte. Exacto. La resurrección de Lázaro es el ensayo general de la resurrección de Jesús, pero también es la chispa que enciende la mecha que lleva directamente a la cruz. El poder sobre la muerte fue la amenaza definitiva para los poderes terrenales. No pudieron soportarlo. Tuvieron que eliminarlo. Y al final te quedas pensando en una cosa que el texto, curiosamente, no cuenta. Nos describe con todo lujo de detalles cómo Lázaro sale de la tumba, pero no nos dice absolutamente nada de lo que él vivió o sintió durante esos 4 días. Ni una palabra. Y tampoco nos cuenta cómo fue el resto de su vida. Y eso te deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo vive una persona que ha regresado de la muerte? ¿Qué perspectiva te da ser la prueba andante de que existe un poder más grande que el final de todo? ¿Vives con miedo, con gratitud, con un peso insoportable? Es un silencio que dice casi tanto como las palabras.